¿Qué queréis que os diga? Esto os lo leéis porque es una chorrada. Los títulos estos son una chorrada relativos al medio ambiente, a la mejora de la calidad del medio ambiente, la salud de las personas. Hay un principio ahí que, bueno, que es lo único que a lo mejor podrían poner en el examen, pero no creo que pongan esto en el examen, que es el principio de quien contamina paga. Una cosa bastante absurda que estamos haciendo en los países occidentales, echándonos sobre nuestras espaldas todo el tema del cambio climático y poniéndonos unos objetivos y cerrando empresas y aplicando sanciones, y resulta que los países que más contaminan, que son China, Estados Unidos, la India y tal, pues vuelcan camiones. En la India habéis visto cómo vuelcan camiones vertidos al mar y aquí no pasa nada. Pero bueno, el caso, que es una chorrada, echarle un vistazo, pero no dice prácticamente nada relativo al medio ambiente, es una declaración de intenciones, ¿vale? El principio del que contamina paga, todas estas cosas. Protección civil, pues más de lo mismo, la eficacia de los sistemas de prevención de catástrofes naturales de origen humano y de protección frente a ellas. Estáis viendo, se podrá creer o no se podrá creer en el cambio climático, pero sí que estáis viendo cómo se están multiplicando los fenómenos meteorológicos, digamos, extremos o graves. O sea, al parecer en los últimos años se han multiplicado por 5 y tiene pinta de que va para más. Bien, ¿qué se pretende con esas cosas? Lo que se pretende es la previsión de cuándo se va a producir un fenómeno de esto. Es decir, no es lo mismo que te caiga la dana esta que ha caído ahora sin ningún tipo de previsión que con previsión. Habéis visto que en Estados Unidos ha sobrepasado todas las previsiones lo que ha pasado en Nueva York y tal, y hay 40 muertos. En España ha sido grave, pero afortunadamente no ha habido ningún fallecido. El tema de la acción exterior de la Unión se refiere a todo lo relativo a cooperación con otros países, la ayuda humanitaria, la solidaridad y demás. Bueno, tampoco hay que decir mucho sobre esto, ¿vale? Porque, ¿qué pretende la Unión Europea? La erradicación de la pobreza. Pues muy bien, eso está muy bien. ¿Se va a conseguir alguna vez en la vida? ¿Vale? Si no lo han conseguido ya, no lo van a conseguir. Pero bueno, aquí lo tienen regulado, ¿vale? Los compromisos con Naciones Unidas, con otras organizaciones internacionales. Y luego lo que dice aquí es que siempre que se dé alguna ayuda por parte de la Unión Europea, eso no es un impedimento para que un país pueda mandar más ayuda por su cuenta. Es decir, la Unión Europea manda ayuda a Haití porque se ha producido un terremoto, ¿vale? Pero España considera oportuno mandar más ayuda por su cuenta. Pues no es ningún impedimento. ¿Por qué? Porque siempre de más a más no hay ningún problema, ¿vale? Pues lo que dice aquí en estos párrafos es eso, la coordinación de las políticas de cooperación al desarrollo y todas estas cosas, la cooperación con terceros países, una auténtica chorrada en la que no dice nada, más declaración de intenciones que regulación legal. Vamos bajando. Aquí sí me parece relativamente importante para el examen la cláusula de solidaridad. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que la Unión y sus Estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano, ¿vale? Bueno, yo creo que con el tiempo se ha demostrado que esto era así sin necesidad de regularlo. Somos miembros de una organización internacional, cuando pasa algo grave en un país, pues hay solidaridad para mandar bomberos a Portugal a apagar incendio o para mandar personal de rescate a Italia con un terremoto, o cuando se produce un ataque terrorista, lógicamente, como es una forma de delincuencia organizada y grave que afecta a todos los países, pues siempre ha habido colaboración, ¿vale? Pero bueno, nos dice que la Unión movilizará todos los instrumentos de que disponga, incluidos los medios militares puestos a su disposición por los Estados miembros. Bien, sabéis que ahora se ha creado el debate con esto de Afganistán. Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, habló de que le gustaría tener un ejército europeo. No existe un ejército europeo como tal y lo que pretenden crear, que no sé si lo crearán, es una especie de fuerza militar de acción rápida que esté compuesta por 5, 6, 7.000 soldados, es decir, no es un ejército, eso es una fuerza de acción rápida, pero que pertenezca a la Unión Europea y que se pueda movilizar. Un tipo como han hecho con Frontex, para que lo entendáis, que ya hemos hablado de Frontex, ¿verdad? Una fuerza de acción rápida para reforzar las fronteras. Pues esto igual, pero para misiones militares. Con 5.000 soldados, misiones militares, pues no puedes hacer muchas, pero sí que, por ejemplo, esto de Afganistán, pues hubiera venido muy bien mandarlos allí para evacuar al personal y demás, porque lo hemos evacuado
no gracias a los 200 que teníamos nosotros allí, sino gracias a los 5.000 que tenía Estados Unidos y que daban seguridad en el aeropuerto. ¿Vale? Bueno, ¿para qué quieren movilizar los instrumentos? Para prevenir la amenaza terrorista, para proteger instituciones democráticas y a la población civil, prestar asistencia a un Estado miembro en el territorio de este a petición de sus autoridades políticas en caso de ataque terrorista, y prestar asistencia a un Estado miembro en el territorio de este a petición de sus autoridades en el caso de catástrofe natural o de origen humano. Lo que está diciendo aquí es, queremos ayudar si tú me lo permites. Acordaros lo que pasó con la crisis con Marruecos y el salto de la valla de Ceuta, ¿vale? Bueno, más que el salto de la valla fue a nado, en el que la Unión Europea le ofreció al gobierno español, a Frontex, o sea, le ofreció la ayuda de Frontex. Y os dije yo que el gobierno español lo había rechazado, porque dijo que con los militares, con la policía, con la Guardia Civil, había solventado el problema. Bueno, pues esto lo estáis dejando muy claro. Si usted es víctima de un ataque terrorista o padece algún tipo de catástrofe natural, nosotros le vamos a ayudar siempre y cuando usted lo pida. Si no lo pide, no le vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, acordaros del principio de subsidiariedad, intenta no meterse en asuntos de los Estados miembros si estos son capaces de solventarlo. ¿Vale? Esto dice lo mismo, que es a petición de las autoridades políticas. ¿Vale? Las modalidades de aplicación por la Unión de la presente cláusula de solidaridad serán definidas mediante la decisión adoptada por el Consejo a propuesta conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que como todos sabéis y acabamos de decir, es Josep Borrell. De esto se informará al Parlamento Europeo. Entonces, lo más relevante de la cláusula de solidaridad, ¿qué es? Es que vamos a ofrecer una ayuda por parte de todos los Estados miembros al Estado que padezca un ataque terrorista, una catástrofe natural, si lo pide. Si no lo pide, no, porque los Estados son soberanos. Y ahora nos vamos ya a la parte más importante de hoy, que son las instituciones. Como ya las hemos visto todas las instituciones de la Unión Europea, una por una, y hemos visto más de lo que pone aquí en el tema 6, pues vamos a pasar un poquito a modo de resumen y a modo de pues, recordarlo un poco, ¿vale? Ya sé que los nuevos no podéis recordar algo que no sabéis, pero ya os digo que no os preocupéis porque lo veréis más adelante. Ahora os debería de sonar ciertas cosas si cuando ponéis la televisión vierais las noticias, cosa que tengo ciertas dudas. Mi experiencia me dice que cuando ponéis la televisión veis de todo menos noticias. Pero bueno, el caso. Muchas de ellas salen en la televisión, estas instituciones, todos los días hablamos de ellas en la televisión, pero en España no le prestamos mucha atención ni las conocemos mucho. Es fundamental conocerlas para el examen, ¿por qué? Porque las tenemos en el tema 6, hablamos de ellas en el tema 5, el punto 1 y volvemos a hablar en el 5.2. Así que si una cosa me sale en 3 temas, es bastante probable que en el examen me pregunte sobre ello, ¿vale? Bien, Parlamento Europeo. Vamos a recordar un poquito del Parlamento Europeo. Sabemos que es la única institución europea que elegimos los ciudadanos. ¿Cada cuánto? Cada 5 años. No cada 4 como es en España, sino cada 5. Las elecciones al Parlamento son por sufragio universal y se eligen cada 5 años. Cuando elegimos, ¿cómo se llaman esos señores que elegimos? Eurodiputados. ¿Vale? Vimos la composición del Parlamento y vimos absolutamente todo. Vimos que tiene el poder legislativo y que legisla junto con el Consejo de la Unión Europea por el procedimiento legislativo ordinario. ¿Vale? Es la forma normal de legislar. Ya hemos explicado que el procedimiento legislativo especial, el Consejo legisla por sí solo, previa consulta al Parlamento o dando cuenta al Parlamento, pero legisla él solo y no lo hace por mayoría cualificada. En este caso lo hace por unanimidad. ¿Vale? Pero bueno, aquí tampoco dice mucho más, que tiene unos reglamentos aprobados por el propio Parlamento y habla de los procedimientos, pero no dice mucho más. Bien, ¿quién tiene la iniciativa legislativa en la Unión Europea? Dijimos que la iniciativa legislativa en la Unión Europea la tiene la Comisión.
No es como en España, que pueden salir iniciativas de otros puntos. En la Unión Europea se centra todo en la Comisión. Por eso nos dice aquí que, por decisión de la mayoría de los miembros que lo componen, el Parlamento Europeo podrá solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que, a juicio de aquel, requiera la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los tratados. Si la Comisión no presenta propuesta alguna, comunicará sus razones al Parlamento. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Parlamento, a pesar de que no tiene iniciativa legislativa, puede decirle a la Comisión: oye, ¿por qué no haces una iniciativa para legislar sobre este tema? Y la Comisión podrá hacerla, y si no lo hace, le dirá por qué considera que no hay que legislar. ¿Vale? En el cumplimiento de sus cometidos, a petición de la cuarta parte de los miembros que lo componen, el Parlamento podrá constituir una comisión temporal de investigación. Bueno, estas comisiones de investigación estamos hartos de verlas en España. El Parlamento forma una comisión de investigación, comisiones de investigaciones que ya sabéis que no valen para nada, porque antes de que se creen, cada partido político ya ha sacado sus conclusiones. Bueno, pues aquí nos dice que se pueden crear una comisión temporal de investigación para investigar un asunto, para examinar un asunto. Pero claro, este asunto no son jueces, son eurodiputados. ¿Vale? Pues por eso os digo que lo que pretenden es examinar, sin perjuicio de las competencias que los tratados confieren a otras instituciones u órganos, alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del derecho de la Unión, salvo que los hechos alegados esté conociendo ¿el qué? Un órgano jurisdiccional, hasta tanto concluya el procedimiento jurisdiccional. ¿Qué se pretende que haya aquí? Una separación de poderes. Si la justicia ya lo está investigando, nosotros no nos metemos. ¿Vale? En España esto nos saltamos muchas veces, pero bueno. La existencia de la Comisión Temporal de Investigación terminará con la presentación de un informe. Lógicamente ellos no dictan sentencias porque no son jueces. Son un informe de la comisión y ya está. Bueno, el principio este de transparencia que vimos en su momento, en el que las instituciones de la Unión tenían que publicar y tal, y que tenían que ser accesibles a los ciudadanos, pues el 227 nos dice que cualquier ciudadano de la Unión, o cualquier persona física o jurídica, ¿vale?, tenga su domicilio social en cualquier país miembro de la Unión Europea, podrá presentar una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente. Esto está, pues, como nuestro derecho de petición en la Constitución, no hay ninguna historia más. El Parlamento Europeo elige al defensor del pueblo europeo. ¿Y para qué está el defensor del pueblo europeo? Para los problemas que yo como ciudadano tenga con decisiones o con instituciones europeas. Si yo tengo un problema con el alcalde de mi pueblo, de Fuenlabrada o de Alcorcón, no puedo acudir al defensor del pueblo europeo. Puedo acudir al defensor del pueblo europeo si tengo un problema con una legislación europea, o con la Comisión, o con el Parlamento, o con el Consejo, ¿vale? Ahí sí, para eso está. Así que está facultado para recibir reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración entre la acción de las instituciones, órganos o organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Lógicamente, el Tribunal de Justicia es un órgano judicial, con lo cual yo no puedo poner una reclamación contra ese órgano judicial. Tendría que reclamar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o alguna cosa así, ¿vale? El defensor del pueblo llevará a cabo todas las investigaciones que considere que son justificadas, salvo que los hechos alegados sean o hayan sido objeto de procedimiento jurisdiccional. Vuelve a marcar otra vez la separación de poderes. Si hay un órgano judicial investigando, yo, que soy el defensor del pueblo, me abstengo, ¿vale? Cuando el defensor del pueblo haya comprobado un caso de mala administración, lo pondrá en conocimiento de la institución, órgano u organismo interesado, que dispondrá de un plazo de 3 meses para exponer su posición al defensor del pueblo, y este remitirá a continuación el informe al Parlamento Europeo y a la institución, órgano o organismo interesado. ¿Por qué lo manda al Parlamento Europeo? El Parlamento Europeo tenía 2 funciones cuando lo vimos: la función de legislación junto con el Consejo y una función de control, controlaba al resto de instituciones, ¿verdad? A la institución que más controlaba, ¿cuál era? A la Comisión, que es el Poder Ejecutivo y que podía cargarse mediante una moción de censura, ¿vale? El defensor del pueblo presentará cada año al Parlamento Europeo un informe sobre el resultado de sus investigaciones. Será elegido después de la elección del Parlamento para toda la legislatura. Es decir, si me preguntan por cuánto tiempo se elige al defensor del pueblo europeo, cuánto dura la legislación europea, la legislatura europea, 5 años. Y son 5 años renovables, ¿vale? De manera indefinida. No es una sola renovación, sino
renovables cuantas veces sale, ¿vale? En su día estaba Nikiforos Diamandouros, que ese ya estuvo, yo creo que 15 años, y ahora está Emily O'Reilly, que yo creo que ya la han renovado y lleva más de 5 años. Emily O'Reilly, que si no recuerdo mal es una irlandesa. A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al defensor del pueblo si éste dejara de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones que hubiere cometido una falta grave. Si os acordáis cuando vimos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dijimos que para cuestiones importantes, como la destitución del defensor del pueblo o de un comisario de la comisión, había que formar el ¿qué? El pleno, ¿verdad? Pues aquí os lo recuerdo. Para esta cuestión se haría en pleno del TJUE. El defensor del pueblo ejercerá sus funciones con total independencia. Así se supone que debe de ser. El ejercicio de tales funciones no solicitará ni admitirá instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo. Durante su mandato, el defensor del pueblo no podrá desempeñar ninguna otra actividad profesional, sea o no retribuida. Es decir, las incompatibilidades del defensor del pueblo para que sea claramente independiente no puede estar sometido a ningún tipo de empresa o gobierno o cualquier otro cargo en el que se pueda comprometer esa independencia. Bueno, el Parlamento Europeo celebra cada año sus sesiones, su periodo de sesiones, ¿verdad? ¿Os acordáis? Las sesiones plenarias. Os recuerdo que las sesiones plenarias se celebraban en Estrasburgo, Francia, ¿vale? Y las suplementarias y comisiones hacía en Bruselas. Se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de marzo. Ahí empieza el año judicial, ¿vale? El segundo martes de marzo comienza. Y las sesiones plenarias será una vez al mes, ¿ok? El Parlamento Europeo podrá reunirse en periodo parcial de sesión extraordinaria a petición de la mayoría de los miembros que lo componen, el Consejo o de la Comisión. Bueno, sesiones extraordinarias, tantas como sean solicitadas por la mayoría de sus miembros, el Consejo o la Comisión. Pero las sesiones plenarias, una vez al mes, ¿vale? En Estrasburgo. La Comisión podrá asistir a todas las sesiones del Parlamento Europeo y comparecerá ante este si así lo solicita. La Comisión es el gobierno de la Unión Europea, ¿vale? Entonces puede asistir a las sesiones, pero además debe de comparecer y dar explicaciones si lo solicita el Parlamento. Vuelvo a repetir, Parlamento, función de control. ¿A quién controló? A quién se gasta el dinero. ¿Quién se gasta el dinero? La Comisión. La Comisión contestará oralmente o por escrito a todas las preguntas que le sean formuladas por el Parlamento Europeo o por sus miembros. ¿Cómo le llamamos a esto en España? Sesión de control al gobierno. Todos los miércoles, ¿verdad? Hay sesión de control al gobierno. Y el Parlamento controla al gobierno español. ¿Cuál es la diferencia en España? En España, los miembros del gobierno, muchos de ellos forman parte del Parlamento, son diputados. En cambio, aquí no. Aquí los miembros del gobierno de la Unión Europea, el Ejecutivo está completamente separado del Legislativo. Hay una separación de poderes bastante más nítida que en España. El Consejo Europeo y el Consejo comparecerán ante el Parlamento en las condiciones fijadas por el reglamento interno del Consejo Europeo y del Consejo. Vuelvo a repetir, función de control, ¿vale? El Parlamento controla al resto de instituciones y le puede preguntar y pedir que dé explicaciones sobre cualquier gestión. Salvo disposición en contrario de los tratados, el Parlamento Europeo decidirá por mayoría de los votos emitidos. Esto, como se llama en mi pueblo, mayoría simple, ¿vale? El reglamento interno fijará el quórum. Bueno, no voy a empezar a explicar el quórum porque os vais a volver locos. El Parlamento establece su propio reglamento interno por la mayoría de los miembros que lo componen y procederá a la discusión en sesión pública del informe general anual que le presenta la Comisión. La Comisión presenta su informe anual, ¿vale? Eso lo hacemos también en España. Ya un año de gobierno, y va Pedro Sánchez allá al Parlamento a decir que ha sido todo maravilloso y la oposición le dice que ha estado todo fatal, ¿no? Pues eso es lo que estamos acostumbrados en España. Pues la Comisión igual va anualmente al Parlamento a rendir cuentas sobre su gestión de ese año. Pues este año habrá rendido cuentas sobre su gestión de la pandemia, el número de vacunas compradas, el número de vacunas administradas y todas estas cosas, ¿vale? Parlamento Europeo, en caso de que se someta a la moción de censura sobre la gestión de la Comisión, solo podrá pronunciarse sobre dicha moción transcurridos 3 días, como mínimo desde la fecha de su presentación y en votación pública. 3 días, ¿vale? Recordad que en España, si no recuerdo mal, son 5, ¿verdad? Pues aquí son 3. Y en España, para que una moción de censura salga adelante, hace falta mayoría absoluta. Aquí no, aquí es una mayoría
cualificada de 2/3, ¿vale? Es decir, más que la absoluta. 2/3 de los votos emitidos que la representen, entonces esa mayoría lo que haría sería el que cargarse a la comisión, hacer que la comisión dimita, ¿vale? La comisión debería dimitir colectivamente de sus cargos y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deberá dimitir del cargo que ejerce la comisión. ¿Qué cargo tenía el alto representante de la Unión en la comisión? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Decírmelo, por favor. Secretario. ¿El qué? ¿Puedo repetirlo, Juan? ¿Qué cargo tenía el alto representante de la Unión? Es decir, Josep Borrell, ¿qué cargo tiene en la comisión? Era secretario, ¿no? No. El alto representante era, su función era alto representante, vicepresidente de la comisión, vicepresidente, y participaba en los trabajos del Consejo Europeo, ¿vale? Así que obligatoriamente el alto representante es uno de los 8 vicepresidentes de la comisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice aquí? Si la comisión desaparece porque se ha formado una moción de censura, Josep Borrell tendrá que dimitir como vicepresidente de la comisión, pero no como alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Permanecerá como alto representante, ¿vale? Pero dejará de ser vicepresidente. ¿Entendido? Ahora bien, cuando yo me cargo un gobierno, ¿qué pasa? Que hasta que no se forme otro, ese gobierno está como en funciones. Pues aquí es exactamente igual. Permanecerán en sus cargos y continuarán despachando los asuntos de administración ordinaria hasta que sean sustituidos de conformidad con el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea. En tal caso, el mandato de los miembros de la comisión designados para sustituirlos expirará en la fecha que habría expirado el mandato de los miembros de la comisión obligados a dimitir colectivamente de sus cargos. ¿Qué quiere decir eso? Si la comisión lleva 3 años, sabéis que la comisión se nombra por 5 años, ¿vale? Los comisarios son nombrados por 5 años. Si cuando llevamos 3 años de mandato se cargan a la comisión, el nuevo gobierno, ¿cuántos años va a estar? Solamente 2. Es decir, solamente va a estar el tiempo que le quedara al gobierno que ha sido obligado a dimitir. ¿Vale? ¿Esto queda claro? Sí, una cosa, Juan. Dime. El alto representante tenía poder de voto en la comisión. Hombre, la comisión, por supuesto que sí. En la comisión es vicepresidente. Donde no tiene voto es en el Consejo Europeo. Que yo creo que ahí es donde te estás confundiendo. En el Sí, Consejo era Europeo. eso. En el Consejo Europeo, además es que no es ni forma parte del Consejo Europeo, participa en los trabajos del Consejo Europeo. Y no tenían voto ni el presidente del Consejo Europeo ni el presidente de la Comisión, ¿vale? Solamente votaban los 27 jefes de Estado o jefes de gobierno y adoptaban sus acuerdos por consenso, ¿vale? Sí, perfecto. Bueno, pues nos finiquitamos el Parlamento y nos vamos al Consejo Europeo. ¿Qué recordamos del Consejo Europeo? Máximo órgano político, digamos, el impulso político de la Unión es cuando se reúnen los jefes de Estado o jefes de gobierno. ¿Y cada cuánto se reúnen? 2 veces por semestre en lo que se llaman las cumbres europeas, ¿vale? 2 veces por semestre. Acordaros que no es lo mismo que una vez al trimestre, ¿ok? Entonces, 2 veces por semestre se reúnen y ahí ¿qué hacen? Cuando se juntan, dicen, venga, pues vamos a repartir el dinero para el COVID. Vale, venga. ¿Cuánto dinero? Tanto, venga, hala, hasta luego, nos vamos. Y ellos se van y se acabó. ¿Quién gestiona luego eso? Lo gestiona la comisión, o el consejo, o el parlamento, que son los órganos. Ellos simplemente viajan. Es decir, allí va Pedro Sánchez, que es el jefe de gobierno. En cambio de Francia, ¿quién va? El jefe de Estado, ¿vale? Así que de cada país va el que tenga el poder político, ¿vale? En las repúblicas manda el jefe de Estado, en las monarquías manda el jefe de gobierno. Entonces, esa reunión de los 27 se llama cumbre y recordar que antes tenía una presidencia rotatoria, pero ahora ya no. Con el Tratado de Lisboa se le puso un presidente permanente o estable que se nombra por 2 años y medio con una sola posibilidad de renovación, ¿vale? Actualmente sabéis que es Charles Michel, ¿ok? Bueno, vamos a ir viendo qué dice esto, ¿ok?
En el Consejo Europeo, en caso de votación, cada miembro del Consejo podrá actuar en representación de un solo de los demás Estados miembros. Es decir, que España, si se reúne el Consejo Europeo y por lo que sea Macron no puede ir, pues Macron podría haber delegado el voto en Pedro Sánchez. ¿Ok? Ya está, y puede actuar en representación de un solo Estado miembro. No se puede presentar allí Pedro Sánchez y decir: yo vengo aquí por España, por Italia, por Rumanía, por Bulgaria, por Polonia y por... No, no. Usted puede venir en representación de uno, nada más de uno. Bueno, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión no participan en las votaciones. Hemos dicho que tienen voz, pero no tienen voto. Fijaros que aquí no aparece ni siquiera el alto representante, porque el alto representante, vuelvo a repetir, no forma parte como tal del Consejo Europeo, simplemente participa en sus trabajos. La abstención de los miembros presentes o representados no estará a la adopción de acuerdos del Consejo Europeo que requieran unanimidad. Como normalmente se adoptan por consenso, el consenso al final no deja de ser de todos a favor no es realmente lo que te está diciendo. Lo que te está diciendo es ninguno en contra. Lo hemos hablado muchas veces en clase, lo de la unanimidad. La unanimidad no implica todos a favor, implica que no haya ninguno en contra. ¿Vale? El Consejo Europeo adoptará por mayoría cualificada una decisión por la que se establezca la lista de formaciones del Consejo. Aquí está hablando no del Consejo Europeo, sino del Consejo. ¿Qué Consejo? Del Consejo de la Unión Europea. ¿Vale? ¿Distintas de qué? Del Consejo de Asuntos Generales y del Consejo de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Pues lo pongo aquí, que aunque lo hemos hablado en clase, os lo vuelvo a poner. El Consejo tiene 10 formaciones. 2 son necesarias, Consejo de Asuntos Generales y el Consejo de Asuntos Exteriores. Acordaros que este Consejo de Asuntos Exteriores lo presidía ¿quién? El alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Y luego hay otras 8 formaciones internas conocidas como formaciones sectoriales, que son las que decide el Consejo Europeo. El JAI, Consejo de Justicia, Asuntos de Interior, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente. Ayer o antes de ayer se reunieron los ministros de Interior en la Unión Europea. ¿Cómo se llama eso? JAI. Consejo de Asuntos de Justicia y Asuntos de Interior. ¿Vale? Entonces, estos que no los tenéis que saber, estos 8, decide la formación el Consejo Europeo, porque estos 2 son necesarios y ya están establecidos. El Consejo de Asuntos Generales y el Consejo de Asuntos Exteriores. ¿Vale? Una decisión relativa a la presidencia de la formación del Consejo, con excepción del Consejo de Asuntos Exteriores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es la presidencia del Consejo de la Unión Europea? Es rotatoria cada 6 meses, ¿salvo cuál? Salvo el Consejo de Asuntos Exteriores, que como bien sabéis y lo hemos dicho 100 veces, lo preside el alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. No rota, ¿vale? Nos vamos al Consejo. El Consejo se reúne por convocatoria de su presidente. Ahora cuando hablamos de Consejo sabéis que es Consejo de la Unión Europea, Consejo de Ministros o a secas Consejo. ¿Vale? El Consejo se reúne por convocatoria de su presidente, iniciativa de uno de los miembros de la comisión. Perfecto. La mayoría cualificada. ¿Qué hemos estudiado nosotros en la mayoría cualificada del Consejo? Sabemos que el Consejo lo forma un ministro de cada Estado miembro. Sabemos que como norma general en el Poder Legislativo legisla mediante el procedimiento legislativo ordinario. También sabemos que puede legislar por unanimidad en el procedimiento legislativo especial, ¿vale? Y sabemos que como norma general sus decisiones las hace por mayoría cualificada. ¿Cómo era esa mayoría cualificada? Lo que llamábamos el principio de doble mayoría. La mayoría cualificada del Consejo de la Unión Europea se define con un mínimo de 55% de los miembros del Consejo, o 15%, que representen a los Estados miembros participantes que reúnan como mínimo el 65% de la población, ¿vale? Recordáis esa mayoría cualificada, ¿verdad? Y también recordáis la minoría de bloqueo. La minoría de bloqueo estará compuesta por al menos por el número mínimo de miembros del Consejo que representen más del 35% de la población de los participantes, más un miembro a falta del cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada. ¿Cuánto era ese número mínimo de miembros? ¿Ustedes eran? 4, ¿no? Sí, 4. 4 Estados miembros que representaran el 35% de la población. ¿Ok? Tenía duda de que eran 3 o 4.
Pues 4. Bueno, y luego aquí nos habla de otra mayoría cualificada. La más importante, sin ninguna duda, que es la que más se utiliza, es la del apartado A. Esta es la más importante, ¿vale? Ahora bien, nos habla de otra mayoría cualificada y nos dice, no obstante lo dispuesto en la letra A, cuando el Consejo no actúe a propuesta de la Comisión o del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, es decir, si no actúa a propuesta de la Comisión o el alto representante, la mayoría cualificada es un mínimo del 72%, que fijaros qué pedazo de mayoría cualificada, de los miembros del Consejo que representen a los participantes que reúnan como mínimo un 65% de la población. La población es igual, pero el número de miembros no. Aumenta considerablemente del 55 al 72. Así que si me preguntan por la mayoría cualificada del Consejo de la Unión Europea, como norma general me van a preguntar siempre por esta. Ahora bien, si en el examen me ponen, cuando el Consejo no actúa a propuesta de la Comisión o del alto representante, ¿qué mayoría cualificada utiliza? 72% de los miembros que representen al menos el 65% de la población. ¿Vale? ¿Ok? Las abstenciones no impedirán la adopción de acuerdos. Y aquí, igual que en el Consejo Europeo, cada miembro del Consejo puede actuar en representación de solo un miembro, no de más. ¿Vale? ¿Os acordáis del COREPER? Comité de Representantes Permanentes. El COREPER es un comité de representantes permanentes de los gobiernos que está formado ¿por qué? Por embajadores de cada estado, ¿vale? Que es el que se ayuda de preparar los trabajos del Consejo de la Unión Europea. Y además, el Consejo es asistido por una Secretaría General, ¿vale? Decide por mayoría simple las tonterías de organización y demás, y las cuestiones de procedimiento y demás, ¿vale? Bien, más cosas. El Consejo, por mayoría simple, podrá pedir a la Comisión que proceda a efectuar todos los estudios que él considere oportunos para la consecución de objetivos comunes y que le someta propuestas pertinentes. Si la Comisión no presenta la propuesta alguna, comunicará las razones al Consejo. ¿A qué se parece esto? A lo que hemos visto en el 225 con respecto al Parlamento. Hemos dicho, el Parlamento y el Consejo tienen poder legislativo. Ellos no tienen iniciativa legislativa. ¿Quién la tiene? La Comisión. Si alguno de los dos considera que hay que legislar sobre algo, pero la Comisión no hace la iniciativa, ellos no pueden. Entonces tienen que coger y decir, oye, Comisión, ¿por qué no haces una iniciativa o estudias este aspecto a ver si hay que legislar o no hay que legislar? Y con lo que decida la Comisión, tendrá que decirle al Consejo y al Parlamento, si lo hace no hay ningún problema, y si no lo hace tendrá que decirle por qué no. ¿Vale? Por eso lo dice prácticamente igual. Pero es de lógica. Ellos tienen poder legislativo, pero carecen de iniciativa legislativa. Pues si ellos consideran que un asunto tiene que ser regulado, pues tendrán que decirle al que tiene la iniciativa que se ponga las pilas y que se ponga a trabajar. Si el que tiene la iniciativa considera que no, pues tendrás que explicar por qué no considera que eso tenga que legislarlo. Nada más y nada menos, ¿vale? Así que es prácticamente igual que el 225 que hemos visto antes. Bueno, mayoría simple y tal de los estatutos, que eso nada, y el Consejo fijará pues todo lo que es cuestiones de organización interna, dietas, sueldos, pensiones del presidente del Consejo Europeo, de la Comisión, del alto representante. ¿Por qué? ¿Por qué el Consejo fija todo eso relativo al dinero? Porque como poder ejecutivo, ¿qué hace? Administrar el presupuesto, es decir, es el que se gasta el dinero, ¿vale? ¿Entendido? Y bueno, nos quedamos aquí